va a separar la guitarra. Espera que venga ahora que vamos a ver su altura. Vení que para medir tu altura. Tu altura. Buenas noches a todos. Una noche para encontrarnos con el Señor, para agradecerle tantos beneficios que recibimos de Él, para alabarlo y saber que Él nos ama, que está con nosotros siempre. En cada momento de nuestra vida, nuestro oído nos dice, acá estoy contigo. Y nosotros es lo que necesitamos. Entonces hoy a ver si podemos cantar todos juntos, rezar fuerte, porque a veces así nosotros hablamos fuerte entre nosotros, pero a veces tenemos miedo de rezar fuerte. A veces cantamos también debajo de la ducha, pero acá en la iglesia no queremos cantar, ¿sí? A ver si cantamos fuerte hoy, nuestro canto de entrada. Así dice la música, a ver. Junto a ti al caer de la tarde. ¿Usted conocía esta música o no? ¿No? Ah, con razón. Entonces nosotros vamos a cantar y ustedes escuchan, pero la segunda vez ustedes tienen que cantar, ¿sí? A ver, conmigo. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Qué hermosa música. Venimos a ofrecerle al Señor nuestro que estamos cansados, nuestra labor. Le ofrecemos el trabajo, el descanso, el amor. A ver, otra vez. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y tu rostro nos da nueva luz, alumbrados en nuestro camino, hasta ti correremos, Jesús. ¿Se animan a cantar ustedes solos? A ver, vamos a escucharlo un poco. 1, 2 y 3. Junto a ti al caer de la tarde y cansados en nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el trabajo, así es,
Así es, el trabajo, el descanso, el amor, el aplauso para ustedes, cantan una maravilla. Pero qué bien que cantan había sido. Vamos a cantar otra vez, pero tiene que ser más fuerte, ¿sí? Conmigo otra vez. 1, 2 y 3. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y tu rostro nos da nueva luz, alumbrados en nuestro camino, hasta ti correremos, Jesús. Maravilla. A ver, con la guitarra ya. Jartaponaque. Que no escuche la gente que está allá, Sor Mariscal López. Conmigo, a ver. Junto a ti al caer de la tarde, cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Antes que nada quisiera pedirles a las personas que están un poquito más hacia el fondo que se vayan acercando hacia el frente, que hay bastantes lugares, por favor, para vivir mejor nuestra Santa Misa. Elevamos hoy nuestras oraciones en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, a San Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen María, al Espíritu Santo. Por los 15 años de Gabriela Noemí, por los 15 años de Bianca Magalí, por el aniversario de boda de Alba y Carlos, 21 años de casados, por los 15 años de Gabriela y por los 29 años de Dalma. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Lino Ezequiel, Angélica, Daniel, familia Benítez, Antonio Osvaldo, Nidia, Osvaldo, Ronald, Edita, Osvaldo de Jesús, familia Báez Fretes, María Trinidad, Felicia, Silverio, Julio, Sandra y familia, Julio César, familia Sosa Samaniego, Dulce María, Damna Aramí, Gregorio, Luis Enrique, Daniel, Celina. Por la empresa Fénix Consultores, por una intención especial, por el trabajo de Antonia, por el embarazo de María Adela, por la culminación de una sucesión, por el trabajo de Marta Elizabeth, por la venta de una casa, por el trabajo de Luciano, por el trabajo de Dalma, por la conversión de una familia y de Luciano. Elevemos nuestras oraciones esta noche por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Víctor Hugo, Gustavo Enrique, Irma, Héctor, Dora, María Esther, Sindulfa, Graciela Asunción, Francisco Javier, Lorena, Dora, Catalina, Delia Margarita, Sarita, Ricardo, Afrodis, Emeteria, Ladislao, María Virginia, Leticia de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Efrén, Felicia, Emérita, Zacarías, Vicente, Juana Bautista, Bernarda, María Cristina,
Gregorio, Apolonia, Mario Meneleo, Bernarda, Fanny, Eleuteria, Epifanio, Juan Bautista, Francisca Miguel, Víctor, Petrona, Felicita, Eustacio, Edma, Ismael, Sofía, Luciano, Seferino, Lorenzo, Julio, Lucía Lourdes, Diego Alexander, Lourdes María, Vicente, Carmen, Santiago, Clementina, Carlos Esteban, Marta, Gregorio, Esteban, Ramón, Teodoro, Salomé, Santiago, Eva, Andrés, y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, nuestra Santa Misa de hoy está siendo transmitida por Canal 25 Ñande Yarañe y por las diversas plataformas digitales. Le damos las bienvenidas también a los hermanos que nos acompañan a través del canal, especialmente a los enfermos que nos acompañan desde sus hogares, desde su lecho de enfermo, especialmente a aquellos que se encuentran en los hospitales y sus familiares. Queridos hermanos, nos hemos reunido en este 30º domingo del tiempo durante el año para celebrar la Eucaristía, fuente de gracia y de encuentro con el amor misericordioso de Dios. Él nos congrega alrededor de su mesa, de su palabra, y comparte con nosotros su pan. Con humildad y sencillez de corazón, participemos activamente de esta sagrada liturgia que fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y aviva nuestra caridad. Nos ponemos de pie, recibimos a quien preside el Padre Víctor Luis Cabañas y demos inicio a esta celebración con el canto de entrada. Tu mano para hacernos gozar de tu paz, reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Nos reunimos hoy y ya estamos en el 30º domingo del tiempo ordinario. Ya falta poco para que termine nuestro año litúrgico. Son 34 domingos y hoy traemos nuestras intenciones para rezar por los 15 años de Gabriela Noemí. ¿Quién es Gabriela Noemí? Porque tenemos 15 años luego aquí. Un fuerte aplauso para Gabriela Noemí. Y aquí le tenemos a Bianca Magalí, que es mi pariente, así que un fuerte, más aplauso para ella entonces, ¿verdad? Bueno, y entonces, pariente ya lejano, que hace años que no nos vemos más, ¿eh? Sí, sí, Concha Cabañas. Y por los 15 años, ¿dónde está la otra? Gabriela Noemí, ¿verdad? ¿Quién es Gabriela Noemí? Ah, ella es Gabriela Noemí y vos sos... ¿Cómo es? Las dos se llaman Gabriela Noemí. Da pereco y este y otro terara la belleza. Mira vos, ese sí que vale un fuerte aplauso para la dos. Qué gran coincidencia. Bueno, qué gran coincidencia. Las dos se miraron así, Deico Pechela y yo más todavía. Bueno, y estas intenciones era por el aniversario también de bodas de Alba y Carlos. ¿Dónde está Alba y Carlos? ¿Dónde están? Ahí está, un fuerte aplauso. Muy bien. 21 años.
Y sobre todo rezamos por Albita, que se recuperó y que está aquí de nuevo entre nosotros, después de su enfermedad, que todos rezamos tanto por ella y ya está mucho mejor. Y también por los 29 años de Dalma. ¿Dónde va a estar Dalma? 29 años. ¿Dónde está? Allá está en el fondo. Un fuerte aplauso para Dalma también. Y como siempre, como nosotros transmitimos por Ñandeyarañe, hoy nos piden mucha gente, más de 350.000 personas en Paraguay nos están acompañando. Salud de Jenny, Violeta, Teodolina, Josefina y familia. También por Winston Martín, difunto. Y también por el aniversario de Albita y Carlos, que ya dijimos que están presentes aquí en medio de nosotros. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Y pedimos humildemente perdón al Señor de todos nuestros pecados. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos prepare para acoger la palabra de Dios, que inclina el corazón hacia quienes se acercan a Él con humildad. Escuchemos atentamente las lecturas que serán proclamadas. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes, y mientras no llega a su destino,
Él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pobre invocó y el Señor lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor lo escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, pecador,
manteniéndose a lo lejos, a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que el publicano volvió a su casa justificado y perdonado, pero no el fariseo, porque todo el que se eleva será humillado, pero el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a conversar un ratito sobre esta palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, ya estamos entrando en la recta final de este ciclo litúrgico 2025. 30, 31, 32, 33, 34, Ceausescu, con la fiesta de Cristo Rey. Y por eso que ahora nos pide que miremos un poco, porque siempre en la Biblia te pone solamente dos posibilidades. O te va por el buen camino o te va por el mal camino. Solamente así. No hay medias tintas con el Señor. Por eso que en realidad, en la teoría, la vida cristiana y el seguimiento de Dios, el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi, es muy, muy sencilla en la teoría. Incluso es hermosísima, ¿verdad? Porque es la lógica la que vivimos nosotros. Pero en el momento exacto, como nosotros tenemos que vivir, ahí está nuestro problema. Esa es la gran dificultad, ¿verdad? En el momento en que tenemos que tomar opciones. Y hoy el Señor nos presenta dos personas aquí, dice dos hombres que fueron para rezar. Aquí sintetiza prácticamente todo, ¿verdad? Las otras dos lecturas también nos hablan de esa característica de Dios siempre, que es justicia, que es misericordia, sobre todo por ahí va a apuntar. Porque dice el fariseo, la palabra fariseo quiere decir separado, ya comienza luego con eso, ¿verdad? El separado, el que se ha separado del grupo, el que se ha juntado, pero como nosotros decimos secta o lo que sea, se ha separado. ¿Pero por qué? Y porque justamente miren lo que está haciendo este fariseo. Y tal vez sea cierto, de cierta manera, lo que él está diciendo, porque él comienza a describir un poco su realidad. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y cierto, los fariseos eran un grupo muy exigente, muy exigente. Entonces, a rajatabla la ley. Si querés ser verdaderamente del grupo fariseo, bueno, exigencia total. Por ahí la pesa. Entonces, tal vez es cierto, no soy como los demás hombres, ¿cierto? No es como los demás hombres de aquí para allá, ¿verdad? Y después dice, comienza a decir, los otros que son ladrones, ¿cierto? Añandea, llegó a bonete, a ver, estaba añandea porque te ve los ladrones, hay muchos ladrones, y nosotros también podemos decir la misma cosa. No soy como los otros, no soy como los otros. Miau, monda, apitebe la coña, mondaja de primera, podemos decir, evidentemente. Y tal vez tenía razón, Él no era ladrón, posiblemente este fariseo, que está muy bien, hay que aplaudirle incluso. Después dice, tampoco yo soy injusto. Y tal vez también sea cierto. Él se va a decir que era una persona justa, porque los fariseos verdaderamente eran muy exigentes en cuanto a la justicia con el hermano, el derecho y el deber con respecto a los demás. O sea, no era pesa. Los fariseos verdaderamente eran muy exigentes. Tampoco soy adúltero como los otros. Y tal vez también, nunca fue adúltero. Entonces, ni comporta pona, oye, pona. La familia, y bueno, muy bien, y te aplaudimos, muy lindo. Pero él continúa y dice, ni tampoco soy como ese que está ahí. Ahí, peberemos ese amigo. Ahí está. Ahí está el gran error, queridos hermanos. Cuando nosotros comenzamos ya ahí a señalar con el dedo, dego amor. Ahora denunciata ya potan de ipea que amor porque en de pea porque en de amor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la Biblia siempre
El profeta lo que hace es anunciar y denunciar. Pero por eso siempre nosotros decimos, se denuncia ¿qué cosa? El pecado, pero no al pecador. El sacerdote te va a hablar del pecado en general, te va a hablar de qué está mal, pero no te va a decir fulano de tal. Secreto de confesión, ¿entiendes? O sea, porque justamente la palabra de Dios lo que hace es llamarnos a la conversión. Pero tiene que decirlo, porque si no lo dice, como dice el profeta Jeremías, ay de mí, ¿verdad? Si yo no anuncio, ay de mí si yo no digo verdaderamente lo que el Señor. Tengo que gritar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Conocen eso? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? O sea que uno tiene que, como cristiano, tiene que denunciar lo que está mal. Lo que está mal hay que denunciar, lo que no va con el Evangelio. Pero ahí viene la reacción, porque cuando tenemos cola de paja, oña pues ya ve la jugaine. Entonces ya de Uruguay capi, ¿y qué pasa? ¿Y eso dónde sucede? Y también, pero en realidad eso sucede, díganme si no es así, también en el matrimonio, ¿sí o no? Sí, pendiente manasea, ni la pendiente pusese. Algunas veces, no sé, algo que pasó hace 20 años, 15 años, 25 años que su marido, no sé, por ahí tuvo una infidelidad, antiguingo, y nunca más termina de nunca acabar. Y uno y el otro, ¿verdad? No solamente la esposa con el esposo, sino que también el hombre sí que somos maduros. Los hombres si sufren infidelidad, mi Dios querido y Señor nuestro, ore, en la tabeina, aroñemos machito y tegua. Pero somos más débiles en eso. La mujer acepta mucho más ciertas situaciones que vive y que sufre. Y eso es el pan nuestro de cada día, ¿sí o no? Sí, pendiente más allá pequeño de Moisés. A ni oír la vende ya puse seña. Pendero a pitambana en todo caso allá. Ñandero a pitambana. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí el error verdaderamente de este fariseo, ¿qué es? Y decir justamente, yo no soy como ese, yo no soy como ese. Porque nosotros verdaderamente no somos los que vamos a cambiar la vida de alguien, sino que es Dios. Pero para eso ahí viene a continuación lo que habíamos escuchado en la primera lectura, porque esa primera lectura, que es del libro del Eclesiástico, nos habla de una de las características esenciales y fundamentales de Dios, que es la misericordia. Eso está por encima de la misma ontología de Dios, de la misma explicación de quién es Dios. Porque Dios es justicia de por sí. Esa es la gran definición de Dios, Sedek, que quiere decir justicia. ¿Y qué quiere decir justicia? Justicia quiere decir que la relación tiene que ser una relación ecuánime entre nosotros. Eso es lo que hay que buscar en toda comunidad. Nosotros le decimos igualdad. Añandeco y teimba ella recola por lo menos peñane y en los escritos. Incluso nuestro himno nacional paraguayo, va esa palabra himno nacional paraguayo. ¿Cómo termina las dos últimas palabras? ¿Cómo termina? Unión e igualdad. Unión e igualdad. Unión e igualdad. Ceausescu la de unión, a Ceausescu la de igualdad. ¿Y se dan cuenta? O sea, ya sapuca, yo recuerdo, yo así hice un poco de payaso, pero nosotros así hacíamos cuando éramos mitad. Y eso es lo que el Señor nos pide al final de cuentas. O sea que los valores y los principios grandes, desde un aspecto incluso filosófico, humano, antropológico, humano, que tiene que ir a la sociedad, por lo tanto entra dentro de la sociología, nos llama a vivir valores y principios de Dios. La definición de Dios es lo que nosotros estamos buscando y queremos vivir. Y entonces, cuando nos habla de esta situación, nosotros no podemos ponernos a juzgar, sino que sobre todo tenemos que apuntar
a lo esencial y lo fundamental, que es la misericordia y el amor. Y cuando hablamos de misericordia, quiere decir que lo único que puede cambiar es el amor. Lo único que puede cambiar es cuando nosotros nos ponemos a disposición verdaderamente. Y yo creo que todos ustedes de una o de otra manera lo han vivido y lo viven, ¿verdad? Porque la educación, por ejemplo, que ustedes le dan a su hijo de chiquitito, y al final de cuentas lo que le damos es el amor, y eso es lo que les hace crecer verdaderamente a los chicos. Y yo, como trabajé casi toda mi vida con los jóvenes en los colegios, etcétera, etcétera, entonces me daba cuenta. ¿Quiénes eran los chicos problemáticos en el colegio donde yo estaba? Todo donde su padre, hoy coñacano, ya popea, ya o me da más 3 veces, o pues mapea, o más cualquier cosa, etcétera. ¿Por qué? Y porque no tiene amor, no tiene quien le acompañe, no tiene verdaderamente esa figura esencial y fundamental que le va a hacer crecer, ¿entiendes? Y entonces es problemático. Le arma, pero muchas cosas negativas ahí, ¿a quiénes? A los otros, porque está queriendo llamar la atención y está una agenda y pea que amor, inquieto, Sin embargo, cuando nosotros vivimos así como nos dice la palabra de Dios, desde esa gran misericordia de Dios nosotros somos capaces, aunque viene la segunda figura, que es justamente el pecador, el publicano que está ahí. Dice que él ni levantaba los ojos, porque este es el segundo elemento. Solamente, queridos hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades y nuestros pecados, es que nosotros podemos cambiar. O si no, ¿saben qué? Ñañe en barey. Ñañe en barey. Dentro de poco, ya estamos ya terminando octubre, noviembre, un menos mañana, ya viene ya la fiesta de acá Cupé, ¿verdad? Entonces todos estamos atentos a ver qué van a decir nuestros obispos, cómo estamos, qué van a decir, qué cosa tenemos que cambiar, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Pero generalmente, justamente los que tenemos que cambiar, a quienes se nos dirige la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Ponémoslo ya, abrimos paraguas para defendernos. Entonces quiere decir que no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos saber lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces nunca vamos a poder cambiar, ni nunca vamos a tener una sociedad o una familia o una iglesia que vale la pena. Así que, queridos hermanos, hoy el mensaje de salvación del Señor es bastante claro. Aquí tenés 2 posibilidades: o sos un fariseo o sos un publicano, porque todos somos pecadores. Nadie aquí, como dice Jesús, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todos se retiraron, dice. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que tenemos nuestras debilidades, nuestros pecados. Pero se dice, el pecado con el que hay que luchar en el día a día, pero no por eso le vamos a condenar al hermano, porque justamente lo que el Señor está queriendo hacer es recuperar a ese hermano, a ese hijo suyo. Le da toda la posibilidad. Jamás el Señor y va a llegar a través de nosotros. Para eso estamos nosotros, cada uno de nosotros. Es la comunidad, es la iglesia, que juntos tenemos que ayudarnos para salir de todas las cosas negativas. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención elevamos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa León, los obispos, presbíteros y servidores del pueblo de Dios, para que, iluminados por el Espíritu Santo, guíen a la Iglesia con humildad, animando a todos a caminar en la esperanza. Oremos. Te rogamos, óyenos.
por nuestro mundo herido por la injusticia y la indiferencia, para que el año jubilar despierte corazones sencillos y solidarios que trabajen por la paz y la fraternidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes se sienten lejos de Dios y de su Iglesia, para que experimenten la ternura del Padre que levanta al que se reconoce necesitado de su amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros reunidos en esta celebración, para que aprendamos a orar a Dios con un corazón sincero y humilde, y vivamos este jubileo como un tiempo de conversión y confianza en la misericordia divina. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles difuntos, para que el Dios de la vida les conceda gozar de su presencia y vivan para siempre en la paz de Cristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todas las intenciones de las personas que nos están acompañando a través de Ñandeyara Ñe'e y que rezan con nosotros, especialmente por los enfermos. Hoy visitando IPS también muchísimas personas quienes esperan nuestra oración, y yo también les prometí, les dije que iba a rezar por ellos, a quienes estuve visitando allí en IPS. Y estas personas justamente que están ahí rezando con nosotros por Ñandeyara Ñe'e. Salud de Jenny, Violeta, Teodolina, también por Josefina y su familia, por nuestro hermano también difunto, Winston Martín, y que están presentes aquí con nosotros, Albita y Carlos, los 10 años de su matrimonio y los 15 años de Gabriela Noemí y Bianca Magalí, y por los 29 años de Dalma. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con la humildad y la actitud del publicano, hoy hacemos nuestras ofrendas a Dios junto al pan y el vino. Presentémosle también nuestro deseo de servir con sencillez de corazón a todos nuestros hermanos. Eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra celebra el memorial del Señor resucitado en la humanidad entera que entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro. Permítenos asociarnos a sus voces cantando unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Bendice, Señor, hoy a tus hijas que te agradecen: Gabriela Noemí, Bianca Magalí, por los 21 años de boda,
de Alba y Carlos, y por los 29 años de Dalma. Te pedimos, Señor, que te acuerdes también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente rezamos por Winston Martín. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo, que se nos da como alimento no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Acerquémonos a recibirlo con confianza y sencillez, sabiendo que esta comunión nos renueva y nos llena de esperanza. Oración de comunión espiritual, especialmente acompañando a los que nos ven a través de la televisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. fuerza grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Desde la historia, constructores de nueva humanidad, pueblos nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón. Venga la quinceañera aquí. Para luchar. Bueno, ya que aquí también nos visita esta hermosa imagen, estuvimos en la fiesta de la Virgen de Shesta, vamos a rezar por estas niñas que hoy agradecen a Dios también, y vamos a poner en manos de la Virgen de Shesta que las acompañe siempre y las mantenga en ese amor hacia Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y que el Señor Jesús les bendiga y que sean realmente buenas chicas y buenas hijas. Bueno, pueden sentarse ustedes y dense la vuelta un poco ustedes, miren hacia allá y vamos a cantarle que lo cumpla feliz, con fuerza. Que lo cumpla feliz, fuerza, que lo cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, viva la quinceañera. Bueno, Dalma, ¿dónde va a estar Dalma? Dalma era la que dijo, Venilla, ¿por qué te escondiste vos? Fuerza, Venilla.
Bueno, y después se preparan ahí también. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos años? Venga ya también usted, aquí le vamos a dar una bendición aquí a Dalma, que agradece 19 años. No, chico, te dice más jovencita. 29. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y te dé siempre la gracia que estás necesitando también al servicio de tu comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle también a él. Date la vuelta. La feliz fuerza que los cumpla, está bien. Feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, listo. Vengan aquí. Y ahora este matrimonio, sobre todo Albita, el milagro de Dios la lleva. Bueno, agárrense ahí de las manos. Bueno. Yo, Carlos, te recibo a ti, Alba, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Señor, vuelva una oferta con esposo y con esta podía En las alegrías y en las penas, que tenía en la pena, en la salud y en la enfermedad, en San Vito en la seta, y así amarte y respetarte donde sea que quería, todos los días de mi vida, queda sumisa. hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Bueno, un fuerte aplauso para lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Muy bien. El milagro de Dios aquí, Albita, Muy bien. Dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, viva el esposo. Bueno, que Dios le bendiga. Muy bien, ustedes saben que Albita estuvo muy mal, ¿verdad? Y es el milagro de Dios que hoy está aquí de nuevo con nosotros. Bueno, como siempre, miren por allá atrás, tenemos nuestra alcancía. Veo que hay mucha gente nueva, todo usted es la quinceañera. ¿Acuerdas? Está peor la gente, lleva. Así que pe colabora para estar haciendo que nunca anda ya, así que pe manejarse alcancía. Sí. Entonces, ñande yarañe, especialmente que transmitimos siempre. Y bueno, también hoy justamente hay una cena relámpago que se hace una familia que ofrece para Ñandeyarañé, porque necesitamos recaudar fondos, porque este año no vamos a hacer, dijimos, el almuerzo de fin de año, pero vamos a hacer una rifa de fin de año. Ya está en la imprenta y en estos días ya tiene que salir. Así que del mes de noviembre ya vamos a lanzar, todo mes de noviembre y diciembre. Después tenemos el viaje también que vamos a hacer a México, desde el 10 de diciembre hasta el 15 de diciembre. Los que quieran viajar con nosotros pueden entonces inscribirse ya y sobre todo pagar, ¿verdad? Bueno, y después ya estamos preparando y vamos a lanzar para febrero los que quieran ir a Italia y a Medjugorje. Entonces vamos a hacer Padre Pío, el Vaticano, vamos a ir en la audiencia con el Papa León XIV y así. San Francisco de Asís, Santa Rita Casia, Padre Pío. Y vamos a visitar la gruta donde se apareció el Arcángel San Miguel. A veces el Arcángel Pejona, bebé. Bueno, alguna vez tiene que ir como meta de peregrinación. Y después ya también estamos preparando para junio, julio, viaje a Tierra Santa. Eso también va a ser hermosísimo también. Muy bien, así es que vamos a escuchar un poquitito las indicaciones de la parroquia. Avisos parroquiales. Les informamos que la caja del diezmo está colocada al frente del cuadro de la Divina Misericordia para los hermanos diezmistas que quieran depositar sus sobres durante la semana. También están aquí los sobres en blanco para los que quieran colaborar o formar parte de los hermanos diezmistas. El próximo domingo será entonces la entrega de los sobres. Desde ya, muchas gracias. Recordamos que sigue en circulación la gran rifa de fin de año con valiosos premios. El sorteo final será el 28 de diciembre.
y el primer premio es de 25 millones de guaraníes. Las boletas siguen en venta en la Secretaría con un costo de 25.000 guaraníes y pueden adquirir también con los coordinadores de los distintos grupos. Comprá, ganá y colaborá así con el sostenimiento de nuestra parroquia. A la misa de unción de los enfermos que se realizará el día martes 28 de octubre en el horario de las 19 horas. La misa será presidida por el Padre Víctor Cabañas. Les invitamos a vivir una noche única de fe y reflexión. La obra teatral El Apocalipsis de San Juan es una puesta en escena impactante que nos adentra en el mensaje de esperanza que Dios reveló a su iglesia. La puesta en escena será el día viernes 31 de octubre a las 21 horas. El costo de la entrada es de tan solo 20.000 guaraníes y pueden adquirirlas ya en la Secretaría Parroquial. Vení con tu familia y deja que la palabra tome vida a través del arte. Queridos hermanos, en el marco del Jubileo 2025 y camino a la celebración del Día Nacional del Laico, estamos invitados a participar de la peregrinación de la esperanza del laicado arquidiocesano el sábado 15 de noviembre. La convocatoria será a las 9:30 horas en la Plaza de Armas para luego peregrinar hasta la Catedral Metropolitana, donde se celebrará la Santa Misa a las 11 horas, que será presidida por el cardenal Adalberto Martínez. Animamos a todos los laicos de la comunidad a participar y vivir juntos este hermoso momento. Para más información, con el equipo de laicos de nuestra parroquia. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias. Y viva San Miguel Arcángel. Viva. Viva los hombres valientes. Viva. Y viva la Virgen Sexta. Viva. Fuerte aplauso para el Señor. Que tengan un buen domingo. Gracias, Padre. Agradecemos a nuestro coro Cantos, que muy grandemente nos acompañó esta noche. Muchísimas gracias. Agradecemos también al Padre Víctor Luis Cabañas por hacerse presente en nuestra parroquia. Que Dios Padre y San Miguel lo bendiga siempre. Amén.